con reclamo por mi forma de pronunciar los nombres, volvemos al tercer bloque, así que vamos a seguir tratando lo que es la renovación del Doi Moi. Recién estuvo con nosotros en el bloque anterior Damián Jakubowicz, y ahora seguimos con el cónsul de la Embajada de Vietnam, Ricardo Le Tan Xuan, y la presidenta del Instituto Cultural Argentino-Vietnamita, Poldi Sosa. Así que bueno, acá estamos de regreso, pero antes de empezar a hablar, los voy a llevar a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Vietnam acompañó este giro económico conocido como Doi Moi con una política de apertura en las relaciones con los países capitalistas a través del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con antiguos enemigos como Estados Unidos y Japón. Las reformas fueron un éxito rotundo en materia de crecimiento del PBI. Vietnam comenzó a crecer con altas tasas que mantuvo a lo largo de 2 décadas, siendo la segunda economía en crecimiento en el mundo detrás de China, que ya con Deng Xiaoping había también comenzado un proceso de reformas que en su caso se conocieron como socialismo con características chinas. Luego de una década de reformas y ya con la normalización de las relaciones con Estados Unidos, comenzaron a llegar veteranos de guerra estadounidenses, dando origen a un flujo turístico hacia los lugares de guerra que produjo una importante entrada de divisas al país. El costo de esta disponibilidad de divisas fue el cese de reclamos por parte de Vietnam de las reparaciones de guerra, como se había acordado con Richard Nixon en los Acuerdos de París de 1973. En 2001, comenzó la tarea de adecuar la economía socialista a determinados parámetros que permitieran la llegada de inversiones extranjeras a sectores productivos. Esto se da en un marco de cuidados por los efectos negativos de la apertura económica, garantizando para ello líneas de crédito a pequeños empresarios y grandes inversiones en proyectos públicos que demandaban mucha mano de obra y programas de viviendas sociales. Vietnam se transformó en uno de los tigres asiáticos, pero a diferencia de sus vecinos, su economía mixta permitió que pudieran llevar con mayor éxito las sucesivas crisis económicas que azotaron la región. El proceso de Doi Moi siguió adelante y en 1995 el país se integró a la ASEAN, Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia, una asociación económica de 600 millones de personas y con enormes perspectivas de crecimiento. En el 2006 da un paso fundamental e ingresa a la Organización Mundial de Comercio, transformando a Vietnam en un país con una economía considerada de mercado, lo que le permite acceder a otros mercados con sus productos. Sin embargo, las reformas económicas del Doi Moi reintrodujeron en el país las diferencias económicas y sociales que casi habían desaparecido durante los años de socialismo clásico. Las reformas en la política agraria, que han permitido el desarrollo de la producción, también significaron, por la división y entregas de tierras, que no pocos campesinos quedaran sin trabajo. Este hecho es un dato muy importante en un país donde el 80% de la población son campesinos de subsistencia. La diferencia de ingresos entre los sectores más ricos de la población y los más pobres era a inicio de los 2000 de 4-1. Una diferencia alarmante para el tipo de sociedad que procuraba, pero que de todas maneras, y gracias a las políticas de contención, no llegaba a los extremos que se vivieron en la China posterior a sus reformas. El acceso a los servicios de sanidad se ha visto complicado por la diferencia de ingresos y la necesidad de pagar por dichos servicios a partir de la liberalización de la economía. Para disminuir el impacto negativo, los servicios se brindan en forma gratuita entre los más pobres. En materia de educación, se viven experiencias parecidas y se estima que entre un 15 y 30% de los ingresos son dedicados a la educación. Vietnam ha conseguido un enorme desarrollo.
Hoy no solamente es un gran productor de arroz, café, petróleo y pescados, productos primarios de escaso valor agregado, sino que ha comenzado el proceso de incorporación de valor a la producción de productos intermedios como textiles, electrónicos, productos de madera y maquinarias, camino que han seguido todos los países asiáticos en sus caminos de desarrollo. Su desarrollo es una excelente oportunidad de observar cómo funciona una economía socialista que se ha reconvertido en capitalista, pero con una fuerte intervención estatal. Todo parece indicar que Vietnam seguirá creciendo en los próximos años y se espera que en la próxima década se transforme en un país desarrollado, aunque para ello ha debido sacrificar muchas de las premisas que el socialismo radical considera como concesiones incompatibles con su filosofía. Vietnam ha logrado en 3 décadas de reformas salir de la pobreza y constituirse en una nación que crece día a día, y gran parte de su población disfruta de los beneficios económicos, pero ha dejado en el camino a aquellos que no han podido adaptarse exitosamente al nuevo funcionamiento. ¿Cuál es la fórmula entonces? ¿Qué es mejor para su pueblo? ¿Una sociedad igualitaria pero pobre o una rica con desigualdades? El debate ha comenzado. Bueno, creo que fue bastante claro el informe para tener un panorama de lo que estamos viviendo en Vietnam. Nosotros popularmente acá se conoce mucho el proceso de China, mucho, por lo menos se conoce bastante más. Muchos trazan un paralelo con el de Vietnam. ¿Qué diferencias y qué igualdades, qué cosas parecidas hay entre uno y otro proceso? Sí, hay cosas similares. Eso es el punto de partida de ambos países, tanto chino como vietnamita, cuando cada uno empezó su proceso de renovación. Pero bueno, el proceso de renovación en China se llevó a cabo más temprano que en Vietnam, casi 10 años más que en Vietnam. Y China tiene su característica diferente, cada cual tiene sus particularidades, tanto sociedad china como sociedad vietnamita. Nosotros basamos sobre la nuestra. Pero en proyecto las metas son parecidas, las metas. Es conseguir una sociedad con más igualdad, una sociedad con mayor desarrollo, mayor crecimiento, pero mayor igualdad social. Y el costo social que deviene de esto es un poco lo que se preguntaba en el informe. Hay ganadores y perdedores en esto. Exactamente, porque ¿viste? Hemos hablado de que el socialismo de Vietnam realmente para nosotros no existe todavía, porque estamos en el camino de construcción, de construirlo, el socialismo. Por eso estamos en proceso de producir riqueza. Y entonces si aplicamos las reglas del mercado, seguro que eso trae como consecuencia que habrá ganadores y perdedores. Pero eso, en el caso de los perdedores, necesita la intervención estatal. Garantizar que las clases más necesitadas, más vulnerables, puedan obtener mayor beneficio de esa competencia. Pero si sin competencia no va a crecer, no va a participar muchos, específicamente en el sector empresarial, porque es la locomotora de la producción nacional. Vos, Poli, ¿cómo lo ves desde una Argentina que conoce Vietnam? Sobre todo, ¿cómo es el aspecto de la penetración cultural? Porque da la sensación como que los países asiáticos se están occidentalizando y Vietnam no es una excepción. Y Vietnam el pueblo vietnamita pasó del campo a la ciudad, de la bicicleta a la moto, de la moto al auto, de la feria popular al shopping. Exacto, entonces, ¿cómo hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Sí, claro. Llegan las grandes corporaciones internacionales, llegan con su gran promoción. Entonces, por ejemplo, uno de los productos que ellos promocionan es una fórmula para darle al bebé cuando es pequeñito, porque ese bebé va a crecer divino como los daneses, ¿sabes? Entonces las familias hacen un esfuerzo extraordinario porque es recontra caro. Hay que pagar esa historia. Pero el vietnamita va a dejar de ser... Se deja la lactancia materna y esa es
digamos, el regalo para el bebé es la lactancia materna. De ninguna manera la fórmula Nestlé. Sabemos que eso es un paliativo en caso de que no pueda haber lactancia materna. Solamente en ese caso. Sí, pero se logra imponer. Es absolutamente increíble por una promoción muy bien pensada y masiva, por la cual el vietnamita termina pensando de que, bueno, no, estos occidentales realmente me traen algo que va a ser muy bueno para mi bebé. ¿Se ha perdido también la espiritualidad? ¿Se ha hecho más materialista? Sí, claro. Claro. De todas maneras, el Vietnam todavía tiene un nivel de identidad extraordinario, pocas veces vista en otros países. Una fuerza, y un empuje para salir de los problemas se ha visto. Pero hay, por supuesto, una penetración occidental. No hay más que caminar por las calles y ver los carteles y está Colgate y está el otro. Bueno, y es la está famosa globalización. Exactamente. O sea, nos afecta a todos. Acá se ha traído Exactamente. mucho, ¿te acordás del gobierno anterior por hacer visitas a países exóticos, entre ellos Vietnam? Sí. Y sin embargo se ignora todo esto, que ya llegaron primero. Nosotros estamos llegando mucho después que el resto. Claro, claro, totalmente. Eso es un gran tema. O sea, hasta dónde se pierden y hasta dónde se gana con este tipo de políticas. Por eso estamos ahora muy fuerte en temas de educación y revitalización de cultura tradicional, para poder lograr que cada ciudadano reincorpore a esa cultura tradicional, reabsorbiendo los valores tradicionales, conservarlos, a enfrentar cualquier tipo de penetración cultural extra. Me decía Damián, que fuera de cámara charlando, que él vio una encuesta muy confiable que veía que 2/3 de los jóvenes veían como positivo un acercamiento a Estados Unidos. Sí. ¿Hay una diferencia entre lo que piensa un vietnamita mayor y un vietnamita joven? No solo en esto, sino me refiero al modelo en general. Yo creo que es una evolución natural, porque ¿viste? Los jóvenes ahora ya no han vivido los tiempos difíciles como las viejas generaciones, hasta la mía también, que vivimos con muchas dificultades económicas, y los jóvenes ahora pueden obtener muchas oportunidades de crecer con mayor facilidad que la nuestra. Y entonces las cosas vienen con un poco más de facilidad, entonces piensan. Y además ellos son mejor educados, mejor entrenados, mejor capacitados. Por eso ven el mundo, también muchos de ellos han viajado afuera para estudiar, para trabajar. Entonces tienen una visión mucho más amplia. ¿Y las estructuras sociales cómo están siendo impactadas? O sea, está cayendo la natalidad, hay menos hijos, la mujer se integra al mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, muy positivo lo que ha comentado. En derecho hemos hablado recién sobre el derecho de las mujeres, y también aparecemos muchísimo. Vietnam ahora en el Congreso Nacional de Vietnam, en porcentaje de participación femenina es casi mayor de Asia, más amplia de Asia, de todos los países asiáticos. Es un indicador importante de la participación femenina en la sociedad, específica en la política. Para terminar, porque ya estamos con la última pregunta. Hay dos corrientes básicas, hegemónicas, con Estados Unidos a la cabeza. Una globalista y la más tradicional, que es la que fue Bush y ahora es Trump. Y existe una tercer fuerza opositora a esa naciente, que sería lo que vemos como el multilateralismo, que quizá la mejor expresión es el BRICS. ¿Con cuál se sentiría más cómodo el modelo vietnamita? Pero qué inteligente tu pregunta, ¿eh? Es muy difícil para nosotros. Te digo que hay muchas cosas allá en Vietnam. Políticamente no se ha establecido todavía, porque realmente nosotros hemos abierto un camino sin antecedente, sin precedente en la construcción de una nación como Vietnam. Porque realmente el camino nuestro es aplicar el mercado, la economía del mercado, pero con orientación hacia el socialismo. Entonces no sé si otro país existe ese modelo. Y entonces mientras que construyamos el socialismo, seguro que surgen muchas cosas nuevas, y tenemos que analizarlas desde dos puntos de vista, retórica y práctica. Y volver a aplicarle, recogiendo los errores que cometamos, y aplicamos las nuevas medidas que para nosotros son beneficiosas, pero la meta mayor es la seguridad social.
la protección de las clases más vulnerables, Está bien. acompañado Ahora, por el desarrollo, la prosperidad nacional. Para cerrar, 30 segundos, voy a empezar con las damas porque después veo que los caballeros no nos dejan hablar. Claro. Bolde nos tiene calladitas, así que una reflexión sobre la Lo relación de dijo, Argentina. ya son más las que están en Vietnam, que en el Parlamento vietnamita son más mujeres que hombres. Así que Sí, la verdad es que tiene un hay que porcentaje actualizar muy- los datos. Bueno, vamos a hacer un pequeño cierre, una pequeña reflexión sobre la relación, como ves desde tu punto de vista, entre Argentina y Vietnam. Bueno, la Argentina de hoy, creo yo que mientras sea una relación comercial con beneficio, el gobierno estará muy contento y de acuerdo, partiendo siempre de que el vietnamita le cae simpático en general a la gente porque tiene algo de remembranza de aquella tragedia que vivió y siempre es muy bienvenido. Entonces, para el gobierno, bueno, si le reporta un beneficio comercial, yo creo que no habrá ningún problema en la relación. Pero la relación pueblo, estamos El pueblo es otra cosa, correcto. en la El relación. pueblo siempre tiene una buena relación, sin duda, y acá nosotros con la embajada hacemos muchas actividades con la gente del pueblo y son muy receptivos y muy afectuosos, eso sin problema. Y cada Ahora funcionario. tengo y conservo el sentimiento pro-argentino. pero eso es verdad. En todas las oportunidades que hemos tenido de conocer de cerca Vietnam son muy fáciles de llevarse bien. Tu reflexión sobre la relación, ahí voy a pedir algo más político, no refiriéndose a este gobierno puntual, sino a la importancia de la Argentina para Vietnam, como socio estratégico. Que había alcanzado un punto bastante alto con las visitas de Claro, Cristina. exactamente. Políticamente, mira, por ejemplo, Argentina es uno de los pocos países de esta región latinoamericana que Vietnam mantiene relación, el estatus de relación integral. Porque tenemos relaciones integral con Brasil, con Argentina y Chile. Entonces, quiere decir que dentro del marco de la política exterior de Vietnam, Argentina ocupa un lugar muy importante dentro de la región latinoamericana. En realidad, las relaciones bilaterales vienen desarrollándose muy fuertemente. Los últimos años se ha notado mucho en las cifras. Por ejemplo, el año pasado se alcanzó un intercambio comercial de casi 2.500 millones de dólares. Era una cifra enorme, comparado con el otro año, 2014, y mucho más hace 10 años, era muy poco. Casi, nosotros hemos calculado, casi se multiplicó por 12 veces durante 10 años, incremento. ¿Para este año ya tienen alguna proyección? Sí, vamos a tener mucha expectativa de va a seguir creciendo este año 2015, porque ya 2016, porque ya vamos a importar desde hace los mucho, textiles, los zapatos. desde hace poco se empezaron a conocer mucho Vietnam, y Vietnam nosotros empezamos a conocer más de Argentina. Por intercambio se genera interés y conocimiento. Claro. Con interés, con seguridad se va concretando las cosas. Bueno, uno intenta siempre poner este granito de arena para mejorar siempre las relaciones. ¿Tienen planificada alguna inversión para la Argentina? Ahora que Ya van a estaba llover contemplada dólares. esta pregunta, ya era el cierre Siempre ahí. tenemos interés en invertir en Argentina, siempre. Muchísimas gracias, me quedo con esto, Ricardo. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias, Poldi, como siempre, un placer enorme en la compañía de ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en el Facebook, y nos vemos en la próxima edición.